Bueno, muy buenas tardes a todos. El tema de hoy es trastornos del calcio. Yo soy Ana María Arango Rivas, conmigo está el doctor Julián Sánchez, somos residentes de medicina interna y la charla está a cargo del docente, el doctor John Freddy Nieto Ríos, médico internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe. Vamos a empezar entonces con el contenido de la charla. Primero vamos a hablar algunas generalidades del calcio, cómo es el metabolismo, algunos casos clínicos tanto de hipo como de hipercalcemia y finalmente algo de tratamiento. A manera de generalidades vamos a ver entonces que los requerimientos mínimos diarios del ser humano son más o menos 400 miligramos al día y que una dieta balanceada nos puede aportar de 800 a 1200 miligramos. La cantidad de calcio total del organismo va de 1000 a 1500 gramos y vamos a ver que la mayor parte, incluso más del 99% de ese calcio, está unido y asociado con las estructuras óseas. Sin embargo, hay una parte que es el calcio libre que se divide en el líquido intracelular y en el líquido extracelular según unos gradientes de concentración que ya veremos a continuación. Entonces, como había mencionado, casi la totalidad del calcio está en los huesos en forma de cristales de hidroxiapatita y más o menos de un 0.5 a un 1% se intercambia rápidamente con el calcio extracelular. Como les mencioné, el hueso va a ser el principal reservorio y si no hay acción de la PTH, como veremos con más profundidad, se produce depósito de calcio y si por el contrario esta se libera, como lo que sucede en la hipocalcemia, lo que va a generar es una resorción ósea y movilización del calcio y del fósforo. Como les mencioné, casi el 99% del calcio está en los huesos. Vamos a ver entonces que el calcio se encuentra en varios componentes, en el componente extracelular y en el componente intracelular, que en el componente extracelular un 45% está unido a proteínas y las formas que se filtran hasta un 55%, las formas libres ionizadas un 45% y complejos un 10%. Es importante que en todos estos pacientes debemos hacer una medición de albúmina porque cada gramo de albúmina une aproximadamente 0.8 miligramos de decilitro de calcio, mientras que un gramo de globulinas une aproximadamente 0.16 miligramos de calcio. Adicionalmente es muy importante en estos pacientes tener en cuenta el pH, porque los cambios en el pH nos van a afectar el nivel del calcio unido a proteínas. Cuando tenemos un aumento del pH, 0.1 unidad, el calcio unido a las proteínas se va a incrementar un 0.12 miligramos de decilitro. Y cuando el pH disminuye 0.1 unidades, va a disminuir el calcio unido 0.12 miligramos de decilitro. Esto es como a rasgos generales lo que sucede como defensa contra la hipercalcemia y contra la hipocalcemia. En cuanto al flujograma de la hipercalcemia, vemos que cuando hay concentraciones séricas altas de calcio, se comienzan a activar los receptores sensibles de calcio. Esto genera principalmente una disminución en la PTH y un aumento en la liberación de calcitonina. Con esto que sucede va a disminuir entonces la movilización de calcio del hueso a los tejidos y adicionalmente va a disminuir la 25 hidroxivitamina de 1-alfa hidroxilasa. Con esto finalmente disminuye la síntesis de calcitriol, disminuye la movilización de calcio de los huesos y adicionalmente con la disminución de la síntesis de calcitrol va a disminuir la absorción intestinal de calcio. Cuando por el contrario hay una hipocalcemia, vamos a ver que está disminuido el calcio sérico, van a estar inactivos los receptores sensibles de calcio y comienza a haber una elevación en la liberación de PTH. Con esto aumenta la movilización de calcio del hueso y adicionalmente comienza a haber un aumento de la 1-alfa hidroxilasa, 25 hidroxivitamina D. Y con esto aumenta la síntesis de calcitriol, aumentando entonces la absorción intestinal de calcio. Vamos a ver entonces que el balance neto de calcio va a ser el resultado tanto de la absorción intestinal neta como de la excreción urinaria. Entonces vamos a ver que luego del paso al líquido extracelular, el calcio comienza a ingresar al espacio extracelular y se deposita finalmente en los huesos o se va a eliminar a través del riñón. Vamos a ver entonces que la absorción de calcio gastrointestinal puede ir hasta un 25% del calcio total de la dieta y que la proporción de calcio que se absorbe en el tubo digestivo
puede descender de una forma vertiginosa, sobre todo en el contexto de enfermedad renal crónica. Todo esto se da principalmente por una disminución en la síntesis de 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, en la parte de la homeostasis del calcio, en la parte intestinal, vamos a ver que vamos a tener un intercambio de calcio que va desde el duodeno hasta el ilion, se comienza a absorber más o menos 4 horas luego de la ingestión y se va a llevar a cabo por dos procesos, por un transporte transcelular activo, que es dependiente de ATP, o por un transporte paracelular. Acá tenemos entonces cómo sería el mecanismo de transporte transepitelial. Vemos que lo primero que sucede es que el calcio penetra a través de los canales TRPV6 de los enterocitos, a través de esa membrana del borde en cepillo, a favor de un gradiente electroquímico que es pues, favorable para el calcio. En condiciones fisiológicas vamos a ver que este catión se bombea hacia afuera de la célula, se bombea hacia afuera de la célula por la membrana, por el lado vasolateral, contra un gradiente electroquímico que está pronunciado por el paso que acabamos de ver de calcio. Finalmente esto es por la calcio ATP, pues por la calcio ATPasa, y vamos a ver que cuando hay concentraciones importantes de calcio, comienza a salir al torrente sanguíneo por un intercambiador calcio-sodio. ¿Cuáles son las funciones de calcio? Entonces, principalmente van a ser la contracción muscular, la conducción nerviosa, la cascada de la coagulación y mecanismos de movimiento intracelular. Es importante mencionar entonces que en el riñón vamos a absorber hasta el 99% del calcio filtrado. Ese calcio es ionizado y es libre, es el que no está unido a proteínas, más o menos un 70% en el túbulo proximal, y son mecanismos pasivos, vamos a ver que se reabsorbe junto con el sodio. Un 20% va a ser en la rama ascendente gruesa del asa de Henle y un 4% en el túbulo contorneado distal. Vamos a ver que el 1% aproximadamente se va a eliminar en la orina y se recupera vía gastrointestinal, y hasta un 90% de la reabsorción va a ser por transporte pasivo vía paracelular, como les acabo de mencionar. Más o menos de un 10 a un 20% va a ser a través de bombas transportadoras mediante el tubo lobocontorneado distal. Aquí vemos entonces lo que sucede en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, en donde tenemos que el sodio se va a reabsorber a través del cotransportador apical sodio-potasio-cloro y se va a bombear principalmente en la membrana vasolateral, en donde principalmente lo que sucede es que comienza a salir el cloro por medio de unos canales de cloruro y Bartin, y el potasio posteriormente lo que hace es reciclarse por los canales de ROMK. Esto finalmente lo que genera es un cambio en el voltaje transtubular. Aquí vemos entonces cómo finalmente el sodio sale pues de forma paracelular por los canales de Claudina, y posteriormente eso lo que genera es que se reabsorba magnesio debido al cambio en la carga también el calcio. Lo que sucede en el túbulo contorneado distal en cuanto al transporte de calcio va a ser principalmente que el calcio va a ingresar a la célula a través de los canales TRPV5 en la membrana apical y va a ser transportado a la membrana vasolateral por las calvindinas. Y finalmente este es extruido por el NCX1 vasolateral, que intercambia sodio y calcio. Lo que sucede en el túbulo contorneado distal para el transporte de calcio principalmente, vamos a ver entonces acá la acción de la PTH, donde va a aumentar la resorción tubular renal de calcio. Esto se da especialmente mediante una acción sobre el túbulo contorneado distal, como estamos viendo, y lo que hace es aumentar la entrada de calcio por la membrana apical a través de los canales pues, de calcio. Esta captación, pues al aumentar el calcio desde la luz, lo que hace es estimular la expulsión vasolateral por combinaciones de las actividades de la calcio ATPasa y un antiportador sodio-calcio.
Aquí vemos entonces que para la regulación del calcio, cuando hay una disminución en el calcio sérico, lo que vamos a generar es una liberación de PTH que produce efectos tanto en hueso como en riñón. En hueso entonces vamos a tener que aumenta la resorción ósea, se libera finalmente calcio y fósforo, y en el riñón aumenta la excreción de fósforo, aumenta la reabsorción de calcio y aumenta la formación de calcitriol. Finalmente esto lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio. Esta parte es muy importante y es como recordar la homeostasis del calcio y de la vitamina D. Recordar que la vitamina D3, el colecalciferol, es un esteroide pues, que es liposoluble y que los humanos los obtienen a partir de la síntesis, a partir del 7 de hidrocolesterol en presencia de la luz ultravioleta. También se puede obtener de la dieta y de los suplementos el ergocalciferol. Finalmente vamos a ver que en el hígado lo que sucede principalmente es que en la posición 25 por la 25 hidroxilasa va a formar entonces el calcidiol o la 25 hidroxivitamina D, y en la región, principalmente en la nefrona distal del riñón, vamos a ver que finalmente ese calcidiol lo que hace es que se filtra el glomérulo, luego se reabsorbe a través del túbulo y finalmente ahí puede tener dos vías. Una, que la 1-alfa-hidroxilasa va a producir la forma más activa de la vitamina D, que va a ser el calcitriol o la 1,25-hidroxivitamina D, o la 2-alfa-hidroxilasa, que va a formar un metabolito inactivo. Vamos a ver que entonces la forma activa, que sería el calcitriol, nos va a aumentar la absorción intestinal de calcio, la resorción ósea, y finalmente va a disminuir la excreción de calcio y de fosfatos. Hay otra cosa muy importante acá y para tener en cuenta, sobre todo con las enfermedades granulomatosas, y es que también los macrófagos activados y algunos linfocitos nos pueden producir esta forma activa de vitamina D, incluso en pacientes que tienen sarcoidosis, va a ayudarnos para el diagnóstico, la medición de esto. Vamos entonces a empezar a hablar de la hipercalcemia. Es un caso clínico de una mujer de 26 años sin antecedentes de importancia. Después del parto comienza con astenia, adinamia, pérdida de peso y palpitaciones y alteración en el ritmo intestinal. Hace 15 días presentó vómitos, poliuria, diaforesis, dolor abdominal y polidipsia. Y al examen físico encontramos una paciente con piel húmeda, caliente, bocio difuso, está hipertensa con una presión de 150/72, taquicárdica y saturando adecuadamente. Esta es la paciente al ingreso. La pregunta es: ¿qué paraclínicos le solicitarían? Bueno, a la paciente le pidieron un hemograma, encontraron entonces una anemia microcítica hipocrómica, una creatinina que estaba en 0,75, una urea en 32, un sodio que estaba en 142, un cloro en 107, un potasio en 4,1 y un fósforo en 0,9, y que tenía un calcio sérico total en 15 miligramos decilitro. A la paciente le pidieron entonces una T3 que estaba aumentada con un valor de referencia que está en 3,8, un valor de referencia que iba hasta 3,2, una T4 total que también estaba aumentada y una TSH que estaba suprimida en 0,15. Le solicitaron una radiografía de tórax donde no había pues ningún cambio de importancia, un electrocardiograma únicamente con una taquicardia sinusal, con un PR prolongado y un QRS ancho, y le pidieron una eco abdominal que estaba sin alteraciones. En la eco de tiroides encontraron un aumento difuso de ambos lóbulos que incluía el istmo y de aspecto normoecogénico. Entonces acá plantearnos como algunas preguntas, y es si estamos ante una verdadera hipercalcemia, cuál sería la etiología de la hipercalcemia y finalmente cómo tratamos la hipercalcemia. Vamos a ver entonces que el nivel normal de calcio total va a ser de 8,6 a 10,4 miligramos decilitro y ionizado 1,17 a 1,33 milimoles litro. Vamos a hablar de hipercalcemia cuando tenemos niveles por encima de 10,4 miligramos decilitro.
Y recordar, como les mencioné al principio de la charla, la corrección siempre de calcio por la albúmina, que va a ser 4 gramos decilitros menos la albúmina plasmática por 0,8 más el calcio serio. En cuanto a la etiología, vamos a ver que se divide en relacionadas con PTH, no relacionadas con PTH, con medicamentos y causas misceláneas. Es importante entonces acá relacionar que las mediadas por PTH tenemos el hiperparatiroidismo primario, también vamos a tener algunas variantes que son heredadas, por ejemplo los pacientes con neoplasias endocrinas múltiples, con hiperparatiroidismo familiares aislados, que tienen síndrome de hiperparatiroidismo asociado a tumor de mandíbula, o estos también podrían estar relacionados, que son la hipercalcemia hipocalciúrica familiar o el hiperparaterciario por una falla renal. Y en las que son no mediadas por PTH, tenemos la hipercalcemia por malignidad, donde se produce principalmente una proteína que es similar a la PTH, de carácter tumoral. Hay un aumento en el calcitriol y eso se da por una activación extrarrenal de la 1-alfa-hidroxilasa. También podemos tener hipercalcemia por metástasis a hueso, principalmente por intoxicación por vitamina D, como les mencioné, las enfermedades granulomatosas crónicas, tuberculosis, sarcoidosis, que finalmente, como les mencioné en la diapositiva previa, hay un aumento del calcitriol por una activación de la 1-alfa-hidroxilasa. La hipercalcemia por malignidad en estas etiologías no mediadas por PTH es la más común. Entre estas dos van a estar más del 90% de las causas de hipercalcemia. Entre otras causas tenemos los medicamentos, donde tenemos los diuréticos tiazídicos, el litio, teriparatide, el exceso de vitamina A y la toxicidad por teofilina, que ya pues no la vemos tanto. Y entre las misceláneas tenemos el hipertiroidismo, la acromegalia, feocromocitoma, la insuficiencia adrenal, la inmovilización prolongada, las nutriciones parenterales, el síndrome de Milk-Alkali, que es una hipercalcemia, alcalosis metabólica y lesión renal, y que se da por un exceso de consumo de calcio. Y en cuanto a la etiología, según el mecanismo fisiopatológico que nos esté produciendo la hipercalcemia, podemos ver que haya un aumento en la resorción, un aumento en la absorción de calcio o causas pues misceláneas. Cuando tenemos un aumento en la resorción, puede ser por hiperparatiroidismo, por malignidad, por tirotoxicosis, pues o por otras causas. Y cuando hay un aumento en la absorción de calcio, puede ser por un aumento en el consumo de calcio, por una enfermedad renal crónica o por este síndrome de milk alcali o leche alcalina, por una hipervitaminosis D, y en las misceláneas vamos a tener fármacos, causas endocrinas, la rabdomiólisis también puede estar incluida, entre otras. En las manifestaciones clínicas vamos a tener que las manifestaciones clínicas van a depender de la velocidad de la instauración. Muchas veces vamos a tener manifestaciones renales, el paciente puede tener poliuria y polidipsia, como era el caso de la paciente, nefrolitiasis, nefrocalcinosis, acidosis tubular renal distal, pueden tener una diabetes insípida nefrogénica, una lesión renal aguda. Y entre los gastrointestinales es muy importante porque estos pacientes se ingresan con náuseas y episodios de mesis, van a tener mayor descompensación de otros trastornos hidroelectrolíticos, constipación, pancreatitis y úlcera péptica. Y en las musculoesqueléticas pueden tener debilidad, dolores óseos, osteopenia y osteoporosis por este aumento en la resorción. Vamos a ver entonces que, como les mencioné, todo esto va a depender finalmente de la velocidad y de la gravedad de la hipercalcemia. En los síntomas neurológicos podemos tener pacientes que tienen una concentración disminuida, pueden ser pacientes que están con confusión, pueden incluso llegar en estupor y coma y con convulsiones o hiporreflexia. Y en los cardiovasculares, muy importante resaltar el QT corto, la bradicardia y la hipertensión. Hola, qué pena, tengo una duda pequeña, es que no me queda claro por qué el teriparatide causaría una hipercalcemia si es un tratamiento para la osteoporosis, pues yo me imagino que tendría antes que evitar la resorción ósea, entonces eso pues no sé, me quedó como la duda, no sé si de pronto sabes. Si quieres, te respondo todas las preguntas al final para continuar la charla. De pronto te la respondo con la diapositiva que sí. Listo, gracias. Al final de la charla te la respondo, listo.
Entonces, cuando tenemos una concentración elevada de calcio sérico, lo ideal sería repetir las mediciones para identificar si estamos ante una verdadera hipercalcemia. Si definitivamente está confirmada la hipercalcemia, lo que deberíamos hacer es medir una PTH intacta. Si está elevada, estamos ante un hiperparatiroidismo primario. Si está leve o en el límite superior de lo normal, podemos tener un hiperparatiroidismo primario y adicionalmente considerar acá la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Y cuando está normal o bajo, vamos a tener entonces todas estas causas no mediadas por PTH. Entonces, lo ideal es que si ya estamos ante estas causas que son no mediadas por lo PTH, usted podría medir esta proteína que es similar a la PTH, la 1.25 hidroxivitamina D y la 25 hidroxivitamina D. Si usted tiene una PTH, pues una proteína similar a la PTH elevada, lo más probable es que sea una hipercalcemia de origen maligno, y si no, vamos a mirar cómo está la 1.25 hidroxivitamina D. Si está elevada, como les mencioné, pensar en las enfermedades granulomatosas, y si no, pensar que podemos estar ante una intoxicación por vitamina D, o si nos queda finalmente la duda, podemos también podemos pedir electroforesis, inmunofijación, cadenas ligeras, que en el caso de que estén anormales nos van a orientar más por un mieloma múltiple, o si están normales, deberíamos pensar en otros posibles diagnósticos, como un hipertiroidismo y una intoxicación por vitamina A. En cuanto al tratamiento, lo que debemos tratar de evitar es inhibir esa resorción ósea, aumentar la excreción urinaria y disminuir la absorción intestinal de calcio, y tratar siempre la causa de base. Para el manejo agudo, en los pacientes que tienen pues, que un cuadro de instauración súbita, un calcio mayor a 14, vamos a tener entonces que las principales medidas que tenemos son la hidratación con solución salina isotónicas, donde vamos a buscar principalmente restaurar ese volumen intravascular y aumentar la excreción urinaria de calcio. La calcitonina lo que nos va a ayudar es a inhibir esa resorción ósea, interfiriendo con la función de los osteoclastos y aumentando la excreción urinaria de calcio, y los bisfosfonatos principalmente porque van a inhibir la resorción, interfiriendo con los osteoclastos, pues con la función de los osteoclastos finalmente. Pero miren que los bifosfonatos se demoran de 24 a 72 horas en iniciar su acción y tienen una duración de más o menos de 2 a 4 semanas. ¿Cuáles van a ser las dosis? Entonces, de las soluciones isotónicas principalmente, podemos dar de 200 a 300 mililitros hora, siempre buscando tener un gasto urinario de 100 a 150 mililitros hora. Y de calcitonina, la dosis va a ser 4 unidades por kilo cada 6 a 12 horas, de forma subcutánea o intramuscular, hasta una dosis de 8 unidades kilo. El ácido zoledrónico, vamos a dar 4 miligramos intravenoso en 15 minutos, pero si el paciente tiene lesión renal asociada, lo ideal sería dar una infusión más lenta de 30 a 60 minutos. El pamidronato también puede ser una opción de 60 a 90 miligramos para administrar en 2 horas. Y finalmente el denosumab, que si bien no es la primera línea de manejo en la hipercalcemia, también podría ser una opción. La dosis son 60 miligramos subcutáneos. Buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar con hipocalcemia. Entonces recordar la definición, que es un calcio total menor a 8.5 miligramos por decilitro, y que esto tiene que ser corregido para nivel de albúmina. Como ya nos dijo la doctora Ana María, cada gramo que se reduce en la albúmina sérica va a disminuir la concentración total de calcio aproximadamente 0.8 miligramos por decilitro. Y es muy importante saber que siempre hay que confirmar esta hipocalcemia con una nueva medición. En cuanto al calcio ionizado, sería menor a 1.16 milimoles por litro. La etiología, entonces, pueden ser diferentes las causas. Entre esas tenemos la secreción inadecuada de la PTH, la resistencia a la PTH, una deficiencia o resistencia a la vitamina D, tener un metabolismo del magnesio normal, o tener depósitos extravasculares de calcio. Entonces, la causa más frecuente por lo general van a ser alteraciones en la PTH. Entonces,
dentro de las diferentes causas, entonces tenemos asociados a PTH baja y a PTH alta. Entonces, en cuanto a las de la PTH baja, entonces tenemos el hipoparatiroidismo postquirúrgico, sobre todo en aquellas cirugías de cabeza y cuello, que pues van a comprometer la tiroides y la paratiroides, el hipoparatiroidismo autoinmune, la destrucción por radiación o enfermedades infiltrativas, el síndrome de hueso hambriento que ocurre post-paratiroidectomía. Hay algunos síndromes familiares poliglandulares que van a afectarla, mutaciones activadoras del receptor sensible al calcio y secundaria hipomagnesemia o hipermagnesemia grave. También tenemos las asociadas a una elevación de la paratormona, como las deficiencias de vitamina D o resistencia a esta, la enfermedad renal, algunos medicamentos como anticonvulsivos o bifosfonatos, los depósitos extravasculares como la pancreatitis aguda que hace depósitos de esto, la resistencia a la paratiroides, que eso puede ser por múltiples causas, y las metástasis osteoblásticas, sobre todo cáncer de mama y próstata. También es muy importante conocer la pseudohipocalcemia, que puede ser secundaria hipoalbuminemia, pues como ya lo mencionamos, los desórdenes ácido-base y algunos agentes de contraste basados en gadolínio. Entonces, como ya lo dijimos, lo más importante es hacer esas correcciones. Dentro de las causas más frecuentes, entonces, están el hipoparatiroidismo postquirúrgico, el hipoparatiroidismo autoinmune y la deficiencia de vitamina D. Otras causas que hay que tener en cuenta es la hiperfosfatemia, que lo que hace es que el fósforo se une al calcio y pues vamos a tener una hipocalcemia. También los quelantes como el EDTA y los citratos, la alcalosis, porque aumenta la afinidad por la albúmina y el calcio. Y como ya lo había dicho, la pancreatitis, porque genera saponificación de este y va a hacer una disminución sérica del calcio. También tenemos múltiples medicamentos que van a alterar el metabolismo del calcio. Entonces, por ejemplo, los diuréticos de ASA que van a disminuir la calciuria y por lo tanto vamos a tener una hipocalcemia. Los glucocorticoides que van a disminuir la absorción y aumentar la calciuria. Antirresortivos. También tenemos los inhibidores de bomba de protones, algunos quimioterapéuticos como el cisplatino, el 5-fluorouracilo y la leucovorina. También, pues, tener en cuenta que que no son medicamentos, pero también lo causan pacientes con diarrea que tengan alcalosis o que tengan inmovilización. Las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener diferentes manifestaciones en diferentes sistemas y lo que va a marcar, o la clásica, es la tetania, que se caracteriza por la irritabilidad neuromuscular. Pero entonces también, pues esto tiene como un espectro, puede ir desde fasciculaciones, espasmos, también pueden ocurrir convulsiones, laringoespasmo, parestesias o espasmos carpopedales. Las cardíacas, lo que vamos a encontrar es un QT prolongado, hipotensión, puede descompensar fallas cardíacas o la presencia de otras arritmias. Y en sistema nervioso central, confusión, desorientación, letargia, entre otros. En otros sistemas, entonces, en gastrointestinales se puede presentar como cólico abdominal o biliar o la presencia de disfagia. También el del respiratorio, los pacientes pueden tener disneas, sibilancias o sensación de opresión orofaringea. En manifestaciones obstétricas pueden inducir parto pretérmico, ¿no? Y oftálmicas como cataratas, neuritis ópticas o papiledema. Es muy importante en las manifestaciones clínicas conocer estos dos signos, el signo de Trousseau y el signo de Chostek. El signo de Trousseau es la inducción de un espasmo carpopedal cuando se hace una insuflación de un esfingomanómetro por encima de la presión arterial sistólica. Esto se hace por 3 a 5 minutos y el espasmo aparece como se ve en la imagen. Entonces lo que se ve es una aducción del pulgar con una flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y una extensión de las interfalángicas, de las extensiones de las articulaciones interfalángicas. También pues tenemos el signo de Trousseau, que esto ocurre porque por isquemia hay un aumento. Perdón, el de Trousseau, esto ocurre porque por la isquemia hay un aumento en la irritabilidad del músculo y por esto ocurre. Y el signo de Chostek es la contracción ipsilateral de los músculos faciales cuando se golpea
el nervio facial y sería la contracción de esos músculos como se ve en la imagen. También hay algunas manifestaciones clínicas en los pacientes que tienen hipocalcemia crónica, como las calcificaciones de los ganglios basales, los signos de extrapiramidalismo, parkinsonismo, demencia, las cataratas, la dentición anormal y la piel seca. Entonces, como ya lo habíamos nombrado, en el electrocardiograma lo característico sería el QT prolongado y este caso clínico. Entonces, un paciente de 64 años, un hombre natural y procedente de Medellín, el señor es vendedor ambulante, su motivo de consulta son parestesias en los dedos de las manos, y dentro de los paraclínicos de control se le hace una medición de calcio y se corrige y da 7.9 miligramos por decilitro. Entonces, la pregunta es, ¿qué paraclínicos solicitaría para el estudio de la hipocalcemia? Bueno, entonces cuando vamos a evaluar un paciente con hipocalcemia, hay varios paraclínicos que tenemos que tener en cuenta para tratar de orientar la causa. Entonces vamos a pedir la paratormona, pues que esto nos va a dar información crítica a los pacientes con hipocalcemia. Hay que tener en cuenta que esta paratormona hay que interpretarla cuando se mide simultáneamente con el calcio. La hipocalcemia es el estímulo más potente de la secreción de PTH y por eso concentraciones bajas o normalmente bajas de PTH en un paciente con hipocalcemia es suficiente evidencia para decir que hay un hipoparatiroidismo. También hay que hacer medición de vitamina D, pues como ya nos explicó la doctora Ana María, tiene que ver con el mecanismo de la medición del magnesio, de la creatinina para evaluar si está asociado a enfermedad renal, la presencia de fósforo y de fosfatasa alcalina. Entonces, según los niveles de fósforo, entonces nos va a ayudar a orientar la causa. Entonces, cuando hay niveles de fósforo alto, entonces hay que pensar en hipoparatiroidismo o un pseudohipoparatiroidismo, enfermedad renal crónica, o que estamos ante un síndrome de lisis tumoral. Si está normal, entonces pensar sobre todo que estamos ante una alteración en el metabolismo del magnesio, una hipomagnesemia o un déficit leve de vitamina D. Y cuando está bajo, entonces pensar en un hiperparatiroidismo secundario o baja ingesta de este. Entonces, para el diagnóstico, entonces, pues en esta tabla lo que se muestran son las diferentes entidades más comunes de la hipocalcemia, y entonces, según los laboratorios que ya les mencioné previamente, vamos a enfocarlo. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una PTH baja, con un calcio corregido bajo y un fósforo elevado, con el resto de paraclínico normal, es muy sugestivo de hipoparatiroidismo. En cambio, cuando tenemos magnesio bajo con el resto de paraclínicos normales y un calcio bajo, pensamos en hipomagnesemia como causa de esta. Cuando tenemos una PTH elevada con un fósforo elevado y el calcio bajo y el resto de paraclínicos normales, pensar en una resistencia a la PTH o que estemos ante un pseudohipoparatiroidismo. Cuando tenemos la PTH elevada con un calcio corregido que puede ser bajo o cercano a lo normal y un fósforo similar y una 1.25 hidroxivitamina D normal o alta, pensar en una deficiencia de vitamina D. Y en enfermedad renal crónica, entonces vamos a estar ante una PTH elevada como pues secundario a esto, el calcio pues va a estar bajo, el magnesio puede estar normal, igual la vitamina D, y la creatinina pues va a estar elevada. El manejo, entonces el manejo va a depender de la presencia o no de síntomas. Si estamos ante valores críticos que serían menores a 7.5, es muy importante cuando se hace el manejo de estos pacientes verificar los niveles de magnesio y la reposición de vitamina D en aquellos que tengan deficiencia. Entonces es importante conocer las dos presentaciones de ampollas que tenemos, que son el gluconato de calcio al 10%, que vienen ampollas de 10 mililitros y que son, pues como son al 10% es a 1 gramo y cada gramo contiene 93 miligramos de calcio elemental. En cambio el cloro de calcio, que también viene al 10%, en ampollas también de 10 mililitros, cada gramo contendría 272 miligramos de calcio elemental.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer este manejo? Entonces, como ya lo dije, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el paciente tiene síntomas o no, o si estamos ante niveles de calcio corregido menores a 7.5. Entonces, si estamos ante síntomas, lo primero que hacemos es pasar una ampolla en 5 minutos, reevaluarlos en 15 minutos y si estos síntomas persisten, pasar una segunda ampolla y después dejar una infusión de calcio intravenoso que la vamos a preparar con 5 ampollas en 500 cc y las vamos a pasar en 8 horas. Más calcio vía oral, más calcitriol. Una vez que los niveles de calcio sean mayores a 7.5, se va a suspender el calcio intravenoso y va a continuar con el calcio oral más o el calcitriol. También es importante conocer en estos pacientes que tienen un calcio menor de 8 que no están con síntomas, entonces vamos a hacer los dos signos que le mostré, el de Trousseau y el de Chostek, y si están positivos vamos a iniciar la reposición de calcio, si están negativos hacemos seguimiento solamente. Es como siempre lo hemos dicho en la charla, es muy importante valorar los niveles de magnesio y tratar de tenerlos en los niveles de normalidad. Y una vez que el calcio esté mayor de 8, pues este paciente solo sería hacer seguimiento del mismo. En la hipocalcemia postoperatoria, entonces hay que realizar la medición de la PTH y el calcio sérico en las primeras 6 a 12 horas. Entonces, dependiendo de los niveles de PTH y de calcio, pues vamos a hacer el manejo. Entonces, en aquellos pacientes que tienen una PTH en rango de normalidad y un calcio mayor a 8, lo que vamos a hacer es carbonato de calcio 600 microgramos al día con una comida principal más vitamina D3. En aquellos que tienen una PTH menor de 10, pero el calcio mayor de 8, incrementamos la dosis de carbonato de calcio y se da cada 8 horas más el calcitriol, siempre midiendo magnesio y corrigiendo este para llevarlo a un nivel normal, y hacemos nueva medición en 12 horas y verificar que tenga medición de albúmina cada vez que lo hacemos. En aquellos que tienen una PTH baja con un calcio menor de 8, que no tiene síntomas, damos 1800 miligramos de carbonato de calcio con cada comida principal más calcitriol, nuevamente haciendo la medición de magnesio y disminuimos la frecuencia de medición del calcio cada 6 horas. Y en aquellos que tienen una PTH menor de 10 y calcio menor de presencia de síntomas, vamos a iniciar calcio por vía oral y hay que trasladarlo a una unidad de mayor dependencia para iniciar tratamiento intravenoso. Entonces, ¿cómo lo vamos a iniciar? Pues este intravenoso, entonces preparamos con gluconato de calcio el 10%, 5 ampollas, en 450 cc de dextrosa el 5%, y esto nos va a quedar en una dilución de 1 miligramo de calcio por 1 mililitro de la infusión. Entonces, aquellos pacientes asintomáticos podemos iniciar infusiones de 40 a 50 cada hora y hacemos la vigilancia cada 6 horas. Para pacientes asintomáticos, en aquellos que tienen síntomas, podemos dar un bolo de una ampolla y pasar en 20 minutos y luego dejar la infusión a 60 a 70 cc hora en estos pacientes. Y esta infusión hay que titularla cada 6 horas dependiendo de los niveles de calcio total. Una vez lleguemos a 8 se suspende el calcio intravenoso. Si está entre 7 y 8 la disminuimos a 30 cc hora. Si está entre 6.5 y 6.9 la aumentamos a 50 cc hora. Si está entre 6 y 6.4 la aumentamos a 60 cc hora y si está menor de 6 la aumentamos a 70 cc hora. Entonces, es importante recordar las diferentes presentaciones de calcio. Entonces, sabemos que cuando es carbonato de calcio, solo el 40% es elemental, es decir, una tableta de 600 tiene 240 miligramos de calcio elemental, mientras que el citrato es solo el 21%, y cada tableta de 1500 tiene 315 miligramos. Y la dosis de calcio elemental por día sería de 1 a 4 gramos. El calcitriol se da en dosis de 0.25 hasta 2 microgramos días y es muy importante vigilar la hiperfosfatemia en estos pacientes. Y como ya lo hemos dicho, el magnesio siempre es tratar de buscar los niveles de normalidad de este. En cuanto al manejo crónico, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber si estos pacientes alcanzaron su objetivo primario, que son calcios séricos entre 8.4 y 9.2 y que no tengan ningún síntoma.
Entonces, si sí lo alcanzaron, entonces vamos a buscar alcanzar objetivos secundarios, y es que no tengan hipercalciuria, que no tengan hiperfosfatemia, que no haya un deterioro de la tasa de filtración glomerular, que no tengan hipomagnesemia y que tengan niveles de vitamina D adecuados. Si no alcanzamos el objetivo primario, entonces lo que vamos a hacer es optimizar el tratamiento. Entonces podemos ajustar las dosis de calcio y vitamina D que le estamos dando. Si tiene hipomagnesemia, dar suplementos orales si es posible. Y si tiene deficiencia de vitamina D con niveles menores de 20, dar suplementos de los mismos y reevaluar.